¿No sabes qué estudiar? Te doy una ayudadita. Hola, bienvenido a este video. Espero que sea el primero de muchos. Soy Dariana Enmeli, soy bachiller en arquitectura, soy brandista, soy freelancer, soy viajera, soy muchas cosas, la verdad, pero estudié arquitectura. Me dedico a subir contenido en redes sociales, sobre todo tengo un podcast. Quiero hacer este canal porque las preguntas o las dudas con las que las personas y sobre todo las personas menores a mí llegan a contarme, a preguntarme, son bastante relacionadas a veces a la carrera que uno quiere estudiar o a lo que quieres hacer con tu vida. Si bien en este momento yo estoy iniciando aún esta etapa profesional que tengo por delante, profesional laboral que tengo por delante, sí es cierto que durante muchos años, aún ya estudiando mi carrera, me preguntaba si había sido la decisión correcta, si es que no me estaba equivocando, si es que no me iba a arrepentir, etcétera, etcétera. Y también me preguntaba mucho por mi propósito, cuál era de verdad el propósito de que yo esté en esa carrera. Y son respuestas que a veces cuesta mucho encontrar y que gracias a Dios y a mucha introspección yo le he encontrado y quisiera compartirlo contigo, porque si estás en esa etapa de confusión entre no saber qué hacer o no saber si lo que estás haciendo es lo correcto o no saber a dónde te va a llevar lo que estás haciendo, yo sé que es una etapa bastante confusa, bastante fea, si es que no encuentras esas respuestas, porque sientes que estás yendo un poco a la deriva, así que vamos con el tema. Primero que nada, yo estudié arquitectura porque lo sabía desde muy pequeña, es decir, cuando cumplí 4 años, que es una historia bastante cliché en las historias de los arquitectos, pero es que sí, tuve un Lego. Me regalaron un Lego al cumplir los 4 años y me gustó tanto construir y armar cosas, pero sobre todo casas. Era un Lego como de una mansión y yo todos los días armaba una mansión diferente con distintas organizaciones espaciales, le hacía 2 pisos, un piso, hacía tantas cositas que realmente ahora lo pienso y digo, wow, o sea, wow, que yo era una niña genio para hacer toda esa distribución espacial sin conocimientos prácticos y me gustaba muchísimo. Entonces mis papás investigaron y en el lugar en el que yo crecí no era una carrera famosa para nada, arquitectura, es decir, era un lugar en el que las carreras más conocidas eran profesor o doctor, enfermera, etcétera, pero nadie te hablaba de un arquitecto. No habían arquitectos a mi alrededor que yo pudiera admirar y decir, sí, esto yo quiero ser. Entonces, básicamente fue un concepto que me introdujeron mis padres, sobre todo mi papá, pero que con el pasar de los años se quedó tan instalado en mí que yo iba a cualquier lugar y cualquier persona me preguntaba y yo decía, sí, voy a ser arquitecta, voy a ser arquitecta, voy a ser arquitecta. Y era mi discurso repetido ya todos los años durante toda mi vida hasta que llegué a mi adolescencia incluso, pero mis habilidades, digamos que iban de la mano con esa carrera, porque yo siempre he sido muy artística, me gustaba dibujar, me gustaba construir, tipo yo iba a la azotea de las casas y buscaba ladrillitos y me imaginaba un edificio y esto y esto. Digamos que estaba anclada esa carrera con mi manera de ser y aparte me gustaban también las matemáticas y todo eso. Entonces ya de por sí, por defecto crecí con esa carrera como que insertada en mi cabeza. Pero eso no significa que yo hubiera sabido realmente de qué iba, de qué trataba, aparte de diseñar y construir, que yo llegué a la carrera sin ningún concepto claro sobre la arquitectura y fue bastante chocante porque fue, wow, he querido esto como que por 10, 12 años y no tengo idea de qué trata. Y ahí me empecé a cuestionar mucho cuál era mi propósito ahí, si realmente yo quería eso o solamente había sido un diálogo con el que había crecido. Y esto es bastante importante porque si tú has crecido con algo que se te ha decretado, que se ha decidido para ti, luego cuando te lo cuestionas es difícil discernir entre lo que tú realmente eres y quieres y entre lo que se te está imponiendo, aunque sea a nivel subconsciente. Entonces llega la etapa en la que estaba en primer año y yo me sentía tan insegura con respecto a mi carrera que incluso buscaba meditaciones de encontrar el propósito, videos de cómo encontrar tu propósito en la vida, etcétera.
porque recuerdo que no me terminaba de cuadrar, o sea, no me terminaba de convencer, sobre todo cuando empecé a estudiar arquitectura moderna y yo veía los edificios y las casas todo blancas, todo minimalistas y eso. Y yo decía, yo no quiero hacer esto, o sea, realmente yo no me veía en un edificio, no me veía con ese tipo de arquitectura. Y es que, claro, aún ni siquiera conocía nada de la arquitectura, solamente estaba con esa idea preconcebida en la cabeza que me hacía dudar de. Estas dudas me duraron años, me duró mucho tiempo, sobre todo cuando te enfrentas a los momentos duros dentro de esta carrera, que son varios, o sea, hay muchísimo sacrificio, muchísimos desvelos, muchísimas cosas tortuosas. Entonces, en todas esas ocasiones yo me preguntaba si realmente yo estaba hecha para eso o si realmente yo quería hacer eso por el resto de mi vida. Recuerdo estar entre lágrimas muchísimas veces y decir, ¿hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a pasar por todo esto? Y me imaginaba que sí iba a ser toda mi vida, que, by the way, ahora que ya acabé la carrera ya no lo es, pero continuemos. Y ya llegamos al punto de la historia en el que te quiero dar esa pista que a mí me sirvió mucho para reconectar realmente con lo que yo quería hacer y por qué lo quería hacer. Sobre todo eso, por qué quieres hacer las cosas. No qué quieres hacer, sino por qué es lo que te mueve, por qué empezaste a buscar ese camino, por qué fuiste por ahí. Yo empecé a reconectar con mi niño interior. Mi niño interior, o sea, si es que lo escuchas por todas partes, si es que en la psicología se habla tanto, se menciona tanto, no es por nada. Créeme que no es por nada. Es algo bastante importante reconectar con lo que tú querías y con lo que te gustaba cuando eras niño, niña. Es bastante importante porque cuando yo estaba con todas estas dudas, recuerdo perfectamente un día aquí en este departamento que tenía crítica de un proyecto y yo no había avanzado el proyecto porque no me surgía nada, o sea, simplemente me sentía estancada en mi cabeza y no me surgía nada. Y en vez de tratar de avanzar el proyecto, me acosté en el sofá y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, realmente hacia dónde me está dirigiendo esto. Y fue solamente una mañana, unas horas que cambiaron completamente mi vida y que fue bastante anecdótico porque yo respondí estas preguntas de por qué lo estoy haciendo, de dónde es que me proyecto con esta carrera en el futuro, etcétera. Y cuando llegamos a la clase, todos estábamos tan mal en el curso que el arquitecto hizo una mesa redonda y nos hizo exactamente la misma pregunta. Entonces fue como que, wow, o sea, yo acabo de responder esto en mi journal en la mañana y ahora llego aquí y me lo están preguntando. Así que escucha tu intuición. En estas preguntas que yo me hice fue bastante poderoso porque reconecté con algo que yo me había olvidado durante muchísimos años, muchísimos años. Las dudas que yo he tenido casi siempre para dejar la carrera era, ¿y si me pongo a hacer un trabajo de voluntariado? ¿Y si me voy de viaje de voluntariado? ¿Y si hago una carrera que tenga más que ver con el medio ambiente o con la salud? O sea, cosas así. Siempre me he sentido muy llamada a las causas sociales. Por eso estoy haciendo este video. Mi duda grande era, yo no me veo en un edificio corporativo trabajando en un rascacielos de 30 pisos como arquitecta, sino que me veo en el campo, me veo face to face con la gente, o sea, y eso era lo que a mí me causaba tanta confusión. Y recordé que cuando yo era niña, cuando tenía 2, 3 años, y no solo recordé, sino que también acudí a mis padres, a mis abuelos para que me cuenten estas cosas, recordé que yo, el discurso que tenía, aún antes de que me regalen el Lego, aún antes de que supiera siquiera qué significa ser arquitecto, el discurso con el que iba por todas partes es, cuando yo sea grande voy a construir un colegio aquí. Cuando yo sea grande voy a hacer una escuela aquí. ¿Por qué? Porque mi familia vive en un área rural, sobre todo mis abuelos. Y cuando yo iba a visitarlos, yo veía pues el colegio feo, veía a los niños descalzos, etcétera, etcétera. Y yo a los 3 años, 3, 4 años o menos, ya tenía esa noción de yo quiero hacer esto mejor, yo lo quiero construir mejor, yo lo quiero diseñar, yo lo quiero hacer. Y me parece solo tan poderoso y tan increíble
cuán sabios somos de niños, o sea, cómo a esa edad tan chiquita uno sabe exactamente lo que quiere hacer con su vida. Y yo lo podría hacer aún si hubiera sido arquitecta, aún si hubiera sido ingeniera, aún si hubiera sido otras cosas, pero sabía para qué. Sabía para qué, y eso es lo importante. O sea, mi carrera al final me está sirviendo para yo llegar a eso que yo desde niña sabía que quería lograr. Y luego en el camino, estas cosas que uno puede considerar que son diferentes o que son distantes, se van uniendo. Por ejemplo, para mí, las causas sociales y ambientales con la arquitectura. Cuando yo inicié la carrera, no tenía idea de cómo estas tres cosas tenían un hilo conductor que las juntaba, pero sí lo tienen. Hay arquitectura ahora ya de sostenibilidad, hay arquitectura, no sé, con materiales reciclados, etcétera, etcétera, con sistemas constructivos más sostenibles, más eco-friendly. Y en realidad muchísimos recursos ambientales se van en la arquitectura. La mayor cantidad de madera se gasta también en las construcciones. Entonces, si bien en un inicio yo no sabía cómo estas varias pasiones o intereses se iban a juntar en algo, ahora sí lo sé, ahora sí lo tengo claro, ahora sí tengo claro a qué rama de la arquitectura me quiero dedicar, por qué lo estoy haciendo, para qué, para quién lo estoy haciendo. Y solamente recordar eso de mi yo pequeñita fue tan sanador, fue tan revelador, porque dije, qué increíble la sabiduría que tiene uno siendo tan chiquito. Así que eso es lo que te aconsejo a ti, si es que no sabes qué estudiar, si es que no sabes a qué dedicarte, o si estás estudiando algo o has estudiado algo y no sabes qué hacer con eso, no sabes hacia dónde dirigirte, te recomiendo que te escuches, veas qué es lo que tú querías hacer con todas tus fuerzas cuando eras pequeñito, qué es lo que tú decías que sí o sí ibas a lograr cuando seas grande, qué era lo que te movía, qué era lo que, wow, o sea, te encendía. Eso es bastante poderoso. También recuerdo otras experiencias de mi niñez como estar en la azotea de la casa de mi otra abuela y ver ladrillos y pedacitos de cosas, y yo en un pedacito así de material me imaginaba un mundo de posibilidades en cuanto a construcción, en cuanto a diseño, que ahora lo recuerdo y digo, o sea, ¿cómo? Ya es una pista que desde muy chiquita tenía esa visión de construir, de construir, de construir, siempre de construir, que me parece bastante bonito, la verdad. Me gusta mucho haber reconectado con este lado de mí porque me dio esa seguridad, ese piso de que estoy haciendo algo que me está acercando a eso que yo siempre dije que quería hacer. Si es que no logras recordar o reconectar con un lado de tu infancia que haya querido estas cosas, hazlo de otra manera. Empieza a hacerte preguntas, a hacer journaling sobre todo, ¿no? ¿Qué son las cosas que me apasionan? ¿Qué son los temas que me interesan? ¿Qué tipo de persona me veo siendo? ¿Cómo luzco? ¿Cuál es el tipo de oficina que quiero? Hazle preguntas a tu yo futuro de cómo es que tú te proyectas y asegúrate de que estas proyecciones que tú estás haciendo vengan de ti, de lo que tú quieres y no de lo que otros te han dicho que tienes que querer, no de lo que otros quieren que tú seas, por favor. Otra cosa que veo bastante presente en las personas chiquitas, o sea, en las personas que son menores que yo, que me encanta decirles personas chiquitas porque es como que les tengo mucho cariño, o sea, no sé, porque me recuerdan a mí, a las cosas que yo he vivido, que yo he pasado. Entonces algo que también veo mucho en las personas chiquitas es que no saben nada de a qué tema dedicarse, o sea, no se les ocurre nada. Pero te voy a decir algo que tal vez te suene crudo. ¿Cómo vas a saber a qué tema quieres dedicarte si es que no investigas sobre nada? Si es que no lees sobre nada, si es que no hay ningún tema rondando en tu mente, aparte de los 20 TikToks que te acabas de ver. ¿Cómo? ¿Cómo quieres? O sea, dime. Eso es algo bastante importante también. Si es que tú no sabes qué es lo que quieres hacer, a qué te quieres dedicar, etcétera, pues busca, lee. Yo a día de hoy he leído tanto sobre psicología y neurociencia que si yo hubiera sabido todo eso cuando tenía 15 años, 16 años, tal vez hubiera ido por ese camino. Tal vez hubiera escogido una de esas carreras, que la finalidad es la misma, ayudar a las personas. Para mí la finalidad sigue siendo la misma, pero son ramas del conocimiento diferentes
que al final me conducían a un mismo por qué y para qué. Son temas que a día de hoy me apasionan tanto que yo digo, wow, si hubiera conocido estos temas antes, tal vez me hubiera involucrado un poco más con ellos. Así que si no sabes qué hacer con tu vida en este momento, pregúntate si es que estás buscando la información adecuada, si es que estás indagando los temas adecuados y en los lugares adecuados, con las personas adecuadas. Lee libros. Hay conocimiento de 50 años, de 60 años, de 70 años de las personas, todos esos conocimientos puestos en un libro, personas que han ganado millones de dólares puestos en un libro, personas que han pasado los peores duelos y situaciones de la vida, todo su conocimiento puesto en un libro. ¿Te has puesto a pensar en lo poderoso que es eso? ¿Y tú crees que no vas a encontrar al menos una respuesta, una idea ahí? Una idea, una respuesta a todo lo que quieres hacer, a todo lo que quieres lograr, a quién quieres ser. Por favor, si es que no estás teniendo las respuestas ahora, cerca trova, busca y encuentra. Busca y encuentra, que busca haya, y no te quedes solamente en tu zona de confort, conformándote con algo que no te gusta, con una carrera que no te gusta, un trabajo que no te gusta. Cerca trova, busca y encuentra que el lugar en el que estás te sirva como base para impulsarte a algo más que tú quieres lograr, que no te sirva para conformarte, sino para impulsarte. No hay nada malo en tener un trabajo que no quieres, pero sí es malo conformarte con eso y no estar buscando más opciones más adelante, un plan, una estrategia. ¿Para qué me está sirviendo esto? Así que hazlo, por favor. No sé, no sé quién vaya a ver esto, pero espero que les sirva. Bye.